Ya estamos de vuelta con Pauta en Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía. Y estamos de vuelta con Pauta en Radio. En el tranque somos su mejor compañía. Y como les prometimos a través de nuestras cuentas de Twitter, la mía, @DianaMartans, que hoy íbamos a tener una experta, todo lo que usted quisiera saber sobre el salario mínimo que acaba de ajustarse. Vamos a conversar y ya tenemos con nosotros aquí una abogada, María Teresa Mendoza. No experta, especialista, ella de es todo. experta, pero yo les voy a dar a ustedes las cuentas de Twitter de nosotros, a través de las cuales ustedes pueden hacer cualquier pregunta. @DianaMartans, también tenemos la Buen Día 25 y @Hugo Santaromita. También tenemos disponibles para ustedes nuestra línea el 264-9145, por si acaso alguno de ustedes tiene alguna duda, pues aquí tenemos una experta que formó parte de ese grupo, panel, comisión de salario mínimo. Y bueno, como les decía, está con nosotros aquí María Teresa. Vamos a hablar de salario mínimo. Bienvenida a Pauta en Radio. Cuéntanos, María Teresa, tú que eres experta en temas laborales, ¿cómo fue ponerse de acuerdo? Me da la impresión, y quizás es un tema de percepción, de que en esta vuelta de este último ajuste de salario mínimo pareciera como que pudieron llegar a un consenso entre las partes. Es que se llegó por primera vez mucho tiempo, ¿no? Porque yo me acuerdo que en años anteriores, ¿cada cuántos años que se revisa? 2, ¿verdad? Cada 2 años. Cada 2 años. Conflicto, eso siempre conflicto, cuando conflicto, toca conflicto. el momento de revisar esos titulares en todos los periódicos, todas las noticias, porque no se terminan de poner de acuerdo. Sí, y no sí, sé sí. por qué me da la impresión que este año estamos madurando. ¿Qué es lo que está pasando? O ¿Qué pasó fue? así ¿Cómo suavecito, fue? pasó Bienvenida, suavecito, ¿no? bienvenida. Bueno, Pauta en Radio. bienvenida. ¿cómo Muchas estás? gracias a los tres por esta invitación. Siempre es un placer estar en Pauta en Radio. Efectivamente no es fácil llegar a un acuerdo. En esta ocasión se logró, no se lograba desde el gobierno de Martín Torrijos. Creo que fue un conjunto de cosas. Primero, que ya había habido esas experiencias pasadas, los últimos 2 aumentos de salario, sobre todo el primero fue un aumento que se denominó histórico, pero que han traído consecuencias en materia de inflación. Entonces muchas empresas incluso, ¿no? yo creo que había conciencia en ese sentido. También debo resaltar la labor del gobierno a través del Ministerio de Trabajo. Se hizo un esfuerzo muy grande porque se llegara a un acuerdo. De hecho, terminada la fecha original de conversaciones, se hizo una ronda incluso fuera de las instalaciones del ministerio y una última reunión en el ministerio, pues siempre tratando de ver cómo se llegaba a este acuerdo. También se trató de que no esperar a última hora para emitir el decreto. El decreto Sí, se emitió el día exacto. 22, usualmente esto pasaba un 29. Lo ideal es que hubiera sido un poco más de tiempo antes, pero bueno, yo creo que vamos caminando hacia eso. Como les digo, no era fácil. Obviamente las aspiraciones de los trabajadores estaban muy por encima de eso. Como siempre. Las será. aspiraciones Siempre de la ocurre, empresa siempre privada ocurre. también estaban muy por debajo. Entonces, llegar a esa cifra no fue fácil. Ahora, se trató de manejar con un único porcentaje, salvo la actividad de pequeña empresa, salvo las domésticas, porque lo que se había dado en ocasiones anteriores es que de repente por X razones, por ejemplo, en el caso de las azafatas se dio un aumento sustancial que no guardaba relación con lo otro, y entonces cuando veíamos las estadísticas de los organismos internacionales, salía que Panamá tenía un salario mínimo disparado sobre toda la región, pero no era así, porque no tenemos un único salario mínimo. Exacto, tenemos no un es salario único. mínimo Exacto, sí. por actividad económica y por región. También la vez pasada, cuando se eliminó una región, entonces hubo sectores que tuvieron un doble aumento. El aumento que tuvo la actividad y además el aumento por haber cambiado de región. Eso en esta ocasión se dijo, no, vamos a mantener las regiones como están. Lo único que se hizo es que había actividades que estaban desglosadas, pero que en realidad tenían el mismo salario, entonces se comprimieron y eso fue con lo que se trabajó para empezar.
Es importante también hacer mucho de docencia de que, como les digo, no hay un único salario mínimo, depende de la actividad, depende de la región. Y de la región, obviamente, ¿no? Y depende también de cuántas horas a la semana trabaja la persona. Ok, entonces, podemos entonces empezar a partir del 15 de enero. Del 1 de Del enero. primero. Del 1 de enero. Del ok. 1 de enero. Entra, Es tu incremento el 15. exacto. Exacto. Por eso, a partir del 15 de enero ya los empleadores tenían que pagar Hacer según efectivo el aumento, el nuevo, ¿no? el nuevo. Aquellos Exacto. que estaban dentro de, porque hay empresas, como siempre lo hemos dicho aquí, que incluso pagan más De salario del mínimo. salario mínimo. Como ejemplo, la revista Pauta. No, de verdad. De verdad. O sea, nosotros no tuvimos que hacer ningún ajuste por salario mínimo. Nosotros hacemos un ajuste por productividad, desempeño, compromiso, proactividad, etcétera, etcétera, Exacto. etcétera. Ese es un punto No por importante. salario mínimo. El aumento es de salario mínimo. Si yo estoy por encima del mínimo No, no y califica. con todo y el aumento estoy por encima, no hay que hacer ningún Sí, porque ajuste. todavía hay gente que decía, oh, me van a aumentar Bueno, ¿cuánto es promedio el salario mínimo en dinero. en dinero? En dinero, hay diferentes cifras. Por ejemplo, si nos vamos a actividades como, por ejemplo, restaurantes, gran empresa, estamos hablando de $558 en Panamá con 48 horas. 48 estamos horas por hablando de- semana son de lunes a Son sábado, 6 días, 8 6 días. horas. Son 6 días de 6 por 8. Exacto. Exacto, 6 por 8. En cambio, si nos vamos, por ejemplo, al comercio al por menor, estamos en 530 y algo. Entonces, va a variar un poquito según la actividad, pero digamos que está alrededor de 530, 550 promedio. Pero como les digo, hay actividades que tienen un salario menor, hay otras que tienen un salario mayor y depende de la región. Ok. No sé, Sector. Tina, los sectores, porque yo sí quiero en algún momento del programa hablar del tema de la parte de del salario de las domésticas. Sí, eso es Ese súper también es importante importante. porque incluso a mí Porque- me están diciendo que en las paradas de los metrobuses tienen un papel puesto. Yo me imagino que ese debe ser la parte de los trabajadores, ¿no? No. Dice que tienen un papel puesto en donde les recuerdan a las empleadas domésticas que tienen derecho a según la nueva ley de salario mínimo, Entonces, me pareció cómico que hoy nos dieron ese dato en Revista Pauta. Yo digo, oh, ellas deben estar muy pendientes de eso y eso lo podemos hablar. Pero hay una parte de Las regiones. las regiones, Las ¿cómo regiones, quedaron? ¿cómo quedan las regiones? Es A ver. importante saber que las regiones no se tocaron, pero a veces hay mucha confusión porque la gente piensa que las regiones son por provincias. No, las regiones son por distritos. Y en la Ajá, región por 1 están los distritos. distritos más bollantes del país. Entonces, usted puede tener... Bollante. Tengo mis Sí. dudas, pero ok. Por ejemplo, puede haber distritos, en una misma provincia pueden tener distritos como, por ejemplo, Las Tablas, que es región 1, y hay otros distritos que son región 2. Pero ¿cómo es Eh, posible? O sea, las tablas, Guararé, Los Por ejemplo. Santos, ¿cómo ellos van a tener el mismo salario mínimo que, por ejemplo, Panamá? Bueno, pero es que estos distritos han tenido un auge económico en los últimos años que los ha llevado a eso. Vemos, por ejemplo, la gente... Chepo es región 1. La gente pregunta, ¿por qué Chame? Bueno, porque todos los hoteles de playa están en el distrito de Chame. Chame no es solo el... Coronado, exacto. Coronado, Chame sí, es sí, sí, sí. todo Hasta eso. San Carlos. Exacto. Pasa lo mismo, por ejemplo, con Antón. Muchos de los Sí, hoteles hay de playa otros hoteles también que están en Antón. Entonces, ahí el Y en Valle de el tema. Antón, ¿no? Exacto. Exacto, por decirle otros distritos que están bollantes, Boquete, Dolega, San Félix, Barú, Boquerón, etcétera. Hay una serie de distritos. Donoso está aquí porque está en la Ahora, minera Panamá, pero si no, también, pues sí. también es cierto que debemos tomar una cosa en cuenta. Pedacín, bueno. Hace unos años se hicieron cambios en los distritos y hubo distritos que subieron de categoría. Ok. Ya una vez que lo subimos, no lo podemos bajar. Ya no lo pueden O sea, bajar. Había que trabajar con lo que teníamos. O sea que Porque es yo no le según- puedo, yo no pero, le puedo o sea que disminuir es el según salario O sea, mínimo. ese es según o el sea, no movimiento solo económico, son ¿no? por Sí, regiones, por- sino también por las Por la actividades actividad económica, económicas claro, que claro. desarrollan. Por la actividad Claro, económica. claro. Porque qué estaría pasando, por ejemplo, en el área de Azuero, con todo lo que está pasando ahorita, y muchos que han La dicho que han sequía y perdido todo el eso. ganado y etcétera, etcétera, pero les entró a regir un nuevo cuestión de salario mínimo. Eso lo podemos hablar cuando regresemos del Vamos al cambio, sí. Ya venimos.
Ya estamos de vuelta con Pauta en Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía. Y en el tranque somos su mejor compañía. Ya estamos de vuelta con Pauta en Radio. Por aquí tengo un par de tweets. Roberto Murgas dice: cierto, lo de los abrazos después de vivir muchos años en Estados Unidos era una de las cosas que extrañaba. Gringos no les gusta abrazar. Ellos son, ¿cómo es que se dice? Son anglosajones, son anglosajones. Iba a hablar como, Sangre Bueno, fría. iba a hablar como que sepa- la ex ministra de Trabajo de que muy Much hot, much much hot. hot. Mucho hot, mucho hot. Ese es un tema interesante por la definición de lo que se considera acoso sexual en nuestros países y lo que se considera acoso sexual allá. Mira tú. Bueno, Mira ya, tú. eso puede ser. ¿Qué tal? Allá. Habló el abogado, don Sexual Rubén. harassment. Sí, allá, Claro. No, allá. ese es Roberto Murgas Roberto. es un tremendo Yo pensé que era don pediatra. Rubén. Quiero voy a aprovechar para meter un comercial. Saludos. Y muy válido porque me consta. Roberto Murgas es un tremendo pediatra neonatólogo. Así. ¿Dónde trabaja? No sé dónde tiene su consultorio, pero yo lo he visto Que lo en tuitee los ahí para hospitales. saber Yo que lo he lo visto en los tuitee. hospitales y es un muchacho de esa nueva generación de médicos dedicados, comprometidos. Ah, qué bueno. Así es que Robertito, como yo todavía le digo Robertito, gracias por estar en sintonía de Pauta en Radio. Saludos. Y por Saludos, supuesto saludos. nuestro querido amigo Rodrigo Castillo, que nos manda un abrazo de oso. Hoy en el Ok. Día Ve, el Internacional abrazo de del oso, no se lo puedo dar abrazo. tan de oso, A pero le ese no mando lo el puede abrazo. demandar, nunca, jamás en la vida. Nosotros salimos a defender a nuestro querido Rodrigo Castillo, que es nuestro fan número 1. Y bueno, aquí les tengo una seguimos. noticia interesante. Inicia tu verano saludable con los precios especiales que te ofrece Clínica Hospital San Fernando. Aprovecha el 25% de descuento en densitometría, rayos X de tórax y ultrasonido hepatobiliar, todos con previa cita. Además, te ofrecen el 20% de descuento en exámenes de laboratorio como perfil lipídico, glicemia, hemograma y urinálisis. Promoción válida hasta el 29 de febrero, así que no pierdan el tiempo y vamos ya rapidito a la Clínica San Fernando a hacernos esos exámenes de rigor y que deberían formar parte de nuestra agenda anual. María Teresa Mendoza, experta en temas laborales, está hoy con nosotros aquí en Pauta en Radio hablando del salario mínimo que empezó a regir a partir del 1 de enero del Exactamente. 2016. Y que tengo entendido que el Ministerio de Trabajo está realizando entonces y estuvo realizando y va a seguir realizando las inspecciones de vida a ver si se está cumpliendo en aquellos lugares donde se tiene que hacer efectivo, ¿no? O sea, que todavía pagan salario mínimo, a ver si están cumpliendo con el decreto. Bueno, de hecho hay un porcentaje alto de la población económica que, ¿Cuánto que sería? recibe, no tengo la cifra, pero es un porcentaje alto. Una de las cosas que también se Y eso que se no incluye comentó al en las- empleado público. Exacto. Una de las cosas que también se comentó en las discusiones de salario mínimo, y por eso la pequeña empresa quedó fuera del acuerdo del 8.5% para tener un porcentaje menor, es que también buena parte del salario mínimo está en las pequeñas empresas. Y que pues se han visto algo golpeadas en el último año. ¿Y qué porcentaje hay, por ejemplo, de salario mínimo en el conglomerado de empresas? ¿Tienes conocimiento de un...? No tengo la cifra de una exacta, cifra? pero es una Es cifra alto, es alto. importante, es una cifra importante y sobre todo también en el interior del país. En el interior sobre todo, ¿no? Sí. Sí. Y también en muchas industrias, por ejemplo, industrias, lo que es agroindustria, lo que es industria manufacturera, siempre hay mucho porcentaje de personal en estuve- el mínimo. Viven haciendo equilibrio entre ganancias, márgenes Exacto. y Ahora, costos operativos. También puede Interesante. ser que alguien quede, que estuviera un poquito por encima del mínimo, pero que el aumento haya sido mayor y entonces haya que aumentar ese pedacito. Una pregunta, Exacto, licenciada. exacto. Aquí en esta región 1 está incluido Colón. Yo entiendo el principio de que una vez tú le tasas un salario mínimo a una región con el criterio de que hay una buena productividad en esa región, si esa región sufre un revés en un momento determinado, yo sé que no puedes decir ahora hay que bajar el salario mínimo, porque por ley tú no puedes No se baja. desmejorar
a un empleado. Pero ¿qué pasa en el caso de Colón, por ejemplo? Que todos saben que La el crisis en la caso, zona libre, el problema que que han tiene habido Colón, despidos incluso. que ha estado tan golpeada. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Colón? Que me imagino que con este nuevo aumento de salario mínimo también hay que ajustárselo a los colonenses que trabajan dentro de la zona libre. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, y hablemos de que en zona libre no solo trabajan colonenses, de hecho hay una gran cantidad de personas que viven en la capital y que se transportan diariamente hacia zona libre, pero es cierto, zona libre está golpeada. Y si tú me preguntas a mí, lo ideal hubiera sido no tocar zona libre. Sin embargo, en las discusiones, el ir sacando sectores complicaba el acuerdo. Entonces, al final, en aras de llegar a un acuerdo, lo mejor se incluyó todo, salvo, como te digo, las pequeñas empresas. ¿Por qué era importante llegar a un acuerdo? Porque primero, el dejarlo en manos del órgano ejecutivo, pudieran haber habido consideraciones políticas, populistas, que no nos hubieran favorecido a ninguna de las partes. La decisión final es del Ejecutivo. Dicen los sindicatos, bueno, pero es que las empresas no van a cerrar. Sí, no van a cerrar, pero pueden disminuir su planta laboral, pueden comenzar los despidos. Ellos siempre piensan que no van a cerrar. Y por el lado de los y trabajadores... Y el 2015 fue un año de despidos. Fue un año de despidos, 2015 muchos despidos. Y finalmente despidos, sí. hemos logrado que la inflación esté casi en cero. Exacto. Entonces, haber disparado un salario mínimo pudiera haber tenido un efecto contraproducente, como bien lo explicaron los economistas tanto de Cámara de Comercio, de CONEP en las discusiones. Entonces, aparte de eso, también el haber llegado a un acuerdo significa un clima de tranquilidad y paz social. Y eso es muy importante. Eso es lo primordial. Ya de hecho tenemos una cantidad de procesos abiertos del gobierno pasado, tenemos un presidente con una posible orden de detención, tenemos una serie de aspectos que no contribuyen a la tranquilidad y paz social, a un clima. Y esto era eminentemente necesario. Si encima de eso aquí no hubiera habido acuerdo, entonces lo que hacemos es echar más... prender el rancho. Como dicen las viejas, echarle más leña al fuego. Y mayor conflictividad social. Y nada de eso nos ayuda tampoco frente a los inversionistas que vienen. Claro, entonces, sin todo duda eso había que tomarlo en cuenta. ¿En cómo quedó el tema para las pequeñas empresas? Las pequeñas empresas tuvieron un aumento por debajo del 6%. Ok, Así por debajo de lo que fue el sí, general. hay que ver en cada categoría, por ejemplo. ¿Y qué toma en cuenta el Ministerio de Trabajo y y la comisión para hacer la categoría de pequeña empresa? La Que ley tenga 1 10 del 86 o menos, tiene ¿no? la definición, pero igual está citada en el decreto. Se consideran pequeñas empresas las que tengan 10 o menos trabajadores permanentes o de planta, cuando se trata de empresas agrícolas, pecuarias o de servicio o ventas al por menor. Si se trata de empresas manufactureras, hasta 15 personas. Okay. Y 20 o menos si se trata de empresas agroindustriales. Hay empresas que por su actividad nunca se van a considerar pequeñas empresas. Son, por ejemplo, los bancos, financieras, sí, póliza de seguro, bienes raíces, administración de inmuebles. ¿Por qué? Porque por el flujo de dinero que ellos manejan, a pesar de que tengan 3 o 4 personas, manejan grandes cantidades, entonces no se consideran. Informática, por ejemplo, puede tener muy poca gente, pero maneja mucho dinero. Mucho dinero, eso claro. Es así. Sí, bueno, sí. vamos a ir primero al cambio. Ya estamos llegando al momento del cambio. Yo quiero dejar sobre la mesa, porque yo sé que para muchos oyentes es importante el tema de cómo se fija el salario mínimo mensual para el servicio doméstico. Me imagino, licenciada, que también está dividido en regiones, al igual que el salario. Efectivamente. Y esto es como que un acápite dentro de la ley, ¿verdad? Sí, es un artículo especial que se refiere nada más a las domésticas. Así que, pero vamos a hablar de ello cuando regresemos del cambio. Ya venimos. Estamos de vuelta con Pauta en Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía. Y estamos de vuelta, y en Global Bank se ofrecen capacitaciones de asesoría para promover la importancia del ahorro y el uso
responsable de los recursos financieros. Si está interesado en recibir información, usted puede escribir a educacionfinanciera@globalbank.com.pa, puede llamar al 278-6296, también los puede seguir en sus redes sociales a través de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, como @globalbankpa. Y con el nuevo roaming prepago de Claro, controlas y disfrutas tu data y llamadas en toda Centroamérica, México y Colombia. Actívalo llamando al asterisco 611, Claro, la red que nos conecta. Bueno, seguimos acá con nuestro super programa hoy hablando sobre el salario mínimo. Y teníamos el tema pendiente del de las servicio domésticas. doméstico, De las domésticas, porque sí, yo señor. sé que a muchos de nuestros oyentes que pueden también, acuérdense de darnos su opinión a través de las cuentas de Twitter. La mía es @DianaMartans. Hablábamos de cómo se fija ese salario mínimo para el servicio doméstico y cómo quedó ahora con este nuevo aumento. ¿Se tocó o no se tocó, licenciada? Sí se tocó, quedó. Las domésticas también tienen un artículo especial con unas regiones. La región, por decirlo, 1 no está denominada así, pero digamos que la A quedó en 250, que ahí hay una serie de distritos y el resto de los países en 225. De una vez todo el mundo me pela los ojos, pero hay domésticas que ganan 250. Sí, lo que pasa es que tenemos que pensar que este es un salario mínimo. Y si bien en la clase media alta, la verdad es que las domésticas ganan más. Ganan mucho más. 400, a veces hasta 450, algunos casos, dependiendo si ya cuidan niños, etcétera, pueden tener salarios mayores. La realidad es que en Panamá todavía la clase media baja tiene domésticas. Y este es el salario mínimo que esas personas tendrían que pagarle a esa Ahora, doméstica. licenciada, Como mínimo, independientemente como mínimo. si esa doméstica es para viajar o es para dormir, este es el salario mínimo. No Bueno, se hace ninguna A ver, diferenciación. si la persona, si trabaja mensualmente, todos los días de lunes a sábado, este es el salario. Si ya la persona trabaja En un horario, digamos 3 días a la semana o 2 días, habría que sacar el salario Un prorrateo. diario. Se prorratea ¿Cómo y se uno saca. saca el salario diario? Uno divide el salario mensual entre 4.33 semanas, porque acuérdense que todos los meses no tienen exactamente las Exacto. 4 semanas, Sí, sí. y le sale el salario semanal. Y luego habría que dividirlo entre los 6 días de la semana para sacar Para el que salario diario y entonces diario. multiplicarlo por el número de días a la semana que trabaja esa persona. O sea que vamos a hacer el ejercicio rapidito aquí. Si Exacto. una persona gana, estamos Tenemos, hablando de divide trabajadoras 250 domésticas, entre estamos 4.33. $250, que es lo que gana mensualmente, Entre 4.33 semanas. Estamos hablando que la semana es 57,73 centavos. Y Y si eso esos habría que dividirlo entre 57,73 Entre centavos 6. lo dividimos entre los 6 días de la semana, estamos hablando de 9.62. Se multiplica por 3, por ejemplo. Exacto, entonces son 9.62. No, 9.62 pero hay el día. El día. Exacto. 2 días que vaya. Entonces, Por si tres. uno decide que va a ir 3 días a la semana, estamos hablando de 28.80. 28 y pico, Exacto. exacto. Ahora, vuelvo y me dirán, pero es que las domésticas que van por día hoy día cobran 20, 25. Bueno, es que este es el mínimo. Es una decisión Sí, del sí, del ya patrón. eso Es una es decisión del mercado. patrón. Ya eso es un acuerdo entre el Patrón y- Exacto. Pero Está miren bien. que yo me he quedado porque yo no pensaba que tomaban en cuenta también aquellas que trabajaban 3 días por semana. Claro, claro. Mire, A ver, es que yo no sabía. A ver, el salario mínimo en el caso de las domésticas se establece por mes porque todavía hay la concepción de la doméstica que duerme Sí. y que tiene un salario mensual, pero conforme pasan los años vamos a ir yendo hacia la doméstica, que es lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede en Que Europa, se va para su que es casa. por día. Que se va para y su es casa. por si horas. acaso una vez a la semana. y tantas horas. Ahora, licenciada, a esos $250 que gana una doméstica, me imagino que también hay que sumarle el salario en especie, ¿verdad? Bueno, Para sí. ser justos al final y redondear, o sea, porque esas domésticas que duermen en las casas, el salario mínimo es el mínimo que deben recibir en dinero. En Ajá. dinero. Aparte dinero. de eso, puede ser que usted efectivamente
le dé alojamiento, que la persona duerma, también entonces obviamente ella digamos que recibe gratis agua, luz, teléfono, Un etcétera, beneficio, etcétera. un beneficio. Exacto. Y Pero las comidas, o sea, eso también tendrías que cuantificarlo en un momento dado. ¿no? pero este es el mínimo en dinero. Ya todo lo demás Ya que todo lo usted le demás dé es extra. adicional, es adicional. Claro, porque es que no vas a tener un empleado durmiendo en tu casa que no coma. Claro, claro. Claro, obviamente. Ahora, Sin duda cuentos alguna. hay de que comen, en ciertas casas sí comen lo mismo que todo el mundo, pero hay casas donde no comen lo mismo que todo el mundo. Bueno, cuentos hay, ¿no? Yo De la eso verdad no, también he yo la escuchado. verdad no soy capaz de hacer eso, pero eso ocurre. Yo soy incapaz de hacer algo así, de verdad. Y ahí, entonces el otro salario del resto del distrito del país son $225 Exacto. para las otras regiones. Exacto, Bueno, exacto. interesante. Bueno, para que veas que No. las domésticas se han puesto las pilas también. No, pero es interesante porque es verdad, al principio yo decía, Sí. pero yo conozco empleadas domésticas que ganan 450 Sí, dólares, sí. que encima duermen de lunes a sábado, Yo conozco que encima varias, yo conozco comen varias. ahí, tienen su cuarto, televisor, o sea, Claro. y yo decía, y que bueno, pero un salario mínimo, pero y tienes se razón. y se ahorran el transporte y se ahorran Ahora el Oye, la bolsillo y- mía que yo amo y se adoro ahorran cuando en oye todo. señora Diana, tiene que llamar a las cableondas porque HD no, No, está no funcionando. está funcionando, así que me arregla ¿Qué esto pasó la ya. novela, dioses? El HD no funciona. Pues Se cayó. olvídese del HD. No, yo le tengo Pero esta- también hay que recordar, como dijo la licenciada aquí presente, que hay familias de clase media baja que Exacto. que También están- tienen Es lo que que al pagar final, ese al final salario yo pienso que mínimo. si los representantes de los trabajadores en esa mesa de negociación se hubiesen puesto a pelear por ese salario mínimo de las empleadas domésticas, ellos se hubieran pegado un tiro en el pie. Es Es que verdad, eso es fue, verdad. esa fue la conclusión. Claro, Fue la porque, conclusión, porque la precisamente discusión se dio. la Cuchillo para su gran garganta, masa, cuchillo para su garganta. Exacto, porque al final la gran masa de Sí. clase media y clase media baja que requiere los servicios de una doméstica no puede pagar más de 250 pagar, dólares. no puede pagar. Entonces, le Exactamente. disparas el salario mínimo a todas las domésticas, esa clase social se queda sin ese servicio. sí, es cuchillo Entonces, para la eso garganta. genera un caos que se va concatenando con Es una quien cadena cuida ya de por indeterminada. sí- Una cadena Es indeterminada. una cadena. La escuela, el busito, No, o y sea, antes todo, de irnos todo, a un todo. cambio, ya de por sí la clase media alta estuvo sufriendo, Sí, sí, porque sí. con la entrada de los extranjeros se disparó el salario promedio de las empleadas domésticas para esta Totalmente. clase. Bastante, Totalmente. bastante. Y entonces quedaron otros que decían, oye, mi empleada se fue porque, disculpa vos, ¿no? Pero unos venezolanos vinieron y le ofrecieron $200 más y se disparó. Es verdad, Bueno, es verdad. alguien Entonces- me decía que tú no consigues en Boquete por menos de 600. Exacto. Wow. Bueno, pero eso al final, si tuviéramos aquí, a eso al final, si tuviéramos aquí a nuestro, Limpio piso, todo. si tuviéramos aquí a nuestro querido Felipe Sherman, te diría, bueno, eso se llama Libre demanda y mercado. Y oferta. oferta. Libre oferta y Eso demanda. Es Esa es la el ley, mercado el que define el precio. la ley de la oferta y la Digo, de demanda. ahí la inflación. Así Ay, es. padre. Vamos al último Exactamente. cambio comercial y regresamos con la parte final de Pauta en Radio. No se vayan. Ya estamos de vuelta con Pauta en Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía. Y estamos de vuelta ya con la parte final de Pauta en Radio. Se nos pasó súper rapidísimo y el programa María volando. Teresa Gracias. Mendoza. María Ella es Teresa. socia de una firma de asesores laborales y BDS. formó parte de la comisión de salario mínimo. Ya para finalizar, y yo creo que es lo que mucha gente también está esperando, es enséñenos, licenciada, cómo se saca el salario mínimo. Exacto. A ver, ¿cómo? Es muy importante que sepan, si ustedes toman el decreto tiene un numerito que 216, 255, 268, ese es el salario mínimo por hora. Por hora, por Ese hora. salario tienen que multiplicarlo por la cantidad de horas que trabajan a la semana. Si trabajan de lunes a sábado, día completo sábado son 48 horas. Si trabajan de lunes a sábado, sábado mediodía son 44 horas. Si trabajan de lunes a viernes son 40 horas. Ok. Entonces, lo multiplican primero para sacar el salario semanal y después por 4.33 para sacar el salario mensual. Entonces, por ponerles un ejemplo, si yo tengo la pequeña empresa en 251, entonces tengo que multiplicarlo por
las 48 horas, me va quedando en 537 537, ok, perfecto. dólares mensuales. Dólares Y así mensuales. lo vamos sacando. La diferencia, por ejemplo, puede ser de 537 a 485 si nada más tengo 44. Es correcto. O puedo quedar en 441,66 si son nada las más 40. tengo 40. Ok. Eso, por ejemplo, en el comercio al por menor. Por tomar otro ejemplo de gran empresa, restaurantes, que también, si tengo 48 horas, estoy en 557. Entonces, como les digo, depende del número las de horas a la horas. semana. Sí. Depende Porque del el número de horas a la salario semana, es claro, por claro. hora. Entonces yo puedo tener una persona que nada más viene 2 días a la semana. Entonces yo Y simplemente... que viene 3 horas al día. Exacto. Yo multiplico por esas horas al día, Por 4 puntos. que bien pueden ser 8 o pudieran ser menos. Pero ponte que sean 8. Y después sumo las horas a la semana y las multiplico por 4.33 y Por- eso me da Ese es el salario mensual, 4.33. Sí. Ah, muy bien. Las muy horas bien. a la hacer ese semana cálculo. por 4.33 y entonces obtenemos el mensual. Y ahí obtenemos el salario mensual. Bueno, pero siempre Bueno, ha sido muy bien, así, muy bien. 4.33. No, 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 ese- me refiero a la No, Pero no, no, mucha es que- gente no lo casa. sabe. No, pero es que Mucha la gente no doméstica de sabe. tu casa no se le saca así. Si va por día, sí. Sí. Si va por día, sí, Si va por claro. día. Ah, yo pensé que era la No, yo estoy mensual. pensando en Si va por ella. día, También sí. me acordé de Sí, la si va por día, semana, sí. pero estaba pensando Es lo acá. mismo. Nada más que ahí, Si va por día, ahí sí. la ley lo fija por mes y entonces tenemos que ir a la inversa. a sacar Espérate, el día. espérate. Una persona que trabaja por hora en tu casa limpiando como doméstica, ¿tú esa hora se la pagas en base al salario mínimo o se la pagas en base a Al salario mínimo. La diferencia es que en las domésticas la ley presume que tienen un salario mensual porque trabajan todos los días. Entonces ahí tenemos que hacer el cálculo a la inversa para Exacto. llegar al salario diario. Al salario por hora. Exacto. ¿Al salario por hora o al salario diario? Diario. O el salario Es lo que diario. tengo que hacer. Bueno, Exacto. muy bien. O Súper sea, Aquí- haz el ejercicio, sí, sí se Mira, puede. no sabía eso. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, mucha gente va a tener que ponerse las pilas, pues, y empezar a Es revisar. importante, primero porque hay inspecciones del Ministerio de Trabajo, pero la gente dirá, bueno, el Ministerio de Trabajo no tiene suficientes empleados para recorrer todo el país. Lo Pero otro es que- también los mismos empleados pueden presentar Es reclamaciones. que ellos son los que hacen los Si ellos sacan la reclamos. cuenta y no les da, entonces pueden Oiga, presentar reclamaciones. una última pregunta, María Teresa. ¿Es cierto que Panamá cuenta con el mayor salario mínimo de la región? Se ha dicho eso ¿por qué? Porque se toma el promedio y hay actividades que tienen un salario mucho más alto que otras. Por ejemplo, una de las actividades que quedó con un salario altísimo que viene desde la época de Martinelli es el de las azafatas, de los tripulantes. Los tripulantes están en 4.18 la hora, eso es casi 800 y pico dólares. Eso se lo 4.18. hizo. Entonces, bueno, ahí hay Pero consideración. pero ese fue el sindicato de Copa. No, eso fue acuérdense que En los esa últimos vuelta, salarios mínimos el los ejecutivo fijó el Ejecutivo. lo- Eso fue para joder a Mota. Nos vamos y despedimos Me el la Nos sacó. Te manda saludos Ana Lorena Brose. Ay, con Saludos. mucho gusto. Saludos a mis Lorena. amigos de Bala, Panamá. Ahora son Sodexo. Sodexo. ¿Viste? Sodexo. Gratis el comercial. Señores, hemos llegado al final de Pauta en Radio. Mañana